Bueno, vamos a orar, amén. Pongamos nuestros corazones para la presencia del Señor. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, sobre ti. Agradecemos, Padre, la oportunidad que nos has dado, Señor, de estar en este lugar, la oportunidad que nos das de entrar en tu presencia, de honrarte, alabar y exaltar tu bello nombre en esta mañana, Padre. Agradecemos, Señor, que nos da la oportunidad, Señor, también de aprender de tu palabra, Padre, de transformarnos, de ser edificados, de ser guiados por ti, por tu preciosa palabra, para el cambio nuestro, para el favor nuestro, Señor, porque sabemos que esto nos sirve es para nuestro bien, Padre Celestial. Padre amado, dejamos todo en tus manos, Señor, dejamos este tiempo en tus manos, Padre, y que sea palabra tuya, no palabra de humana sabiduría, que seas tú hablándonos y por medio de tu Santo Espíritu, redarguyendo en nuestros corazones para que demos frutos al 100 por uno, conforme a tu santa y perfecta voluntad, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, dejamos este tiempo delante de ti y dejamos nuestras vidas delante de ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, bienvenidos sean todos. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a abrir en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 3. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Ya lo tienen? ¿Les hacen falta Biblias por allá? Steve, por favor, alcanza a hacer un momentito. Dice así la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice así: exhorto ante todo que se hagan oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Amén. Amén. Entonces, aquí como que retomando un poquito acerca de esta carta de Timoteo que hemos venido estudiando, hemos visto que el apóstol Pablo escribía esta primera carta a Timoteo, enviándolo a la iglesia de Efeso para que predicara ya la palabra de Dios y para que corrigiera un sinnúmero de cosas que estaban mal en ese momento en la iglesia, porque se estaba levantando una mala doctrina donde se estaba hablando más de genealogías, o sea, de quién era descendiente de David y de sus descendencias, hablando de judíos y de griegos que estaban en ese entonces. Y se estaba levantando también fábulas y mitos y cosas que no eran correctas, porque recuerden que Éfeso estaba ubicado en Grecia y de ahí salían muchas filosofías y cosas humanas, de filosofías humanas que estaban intentando como desviar la palabra de Dios, porque ellos pues habían surgido de esas filosofías. Y el Señor quería corregir todo esto en la iglesia de Cristo. Amén. Entonces, por eso es que estaba, digamos que Pablo escribiéndole esta carta y dándole esas instrucciones a Timoteo. Ahora en este capítulo 2 empieza a hablar en estos versículos sobre la oración y fundamentándolo primero que todo pues en el
culto a Dios, o sea, en la reunión de la congregación, en la reunión, por ejemplo, aquí en la iglesia, ¿sí? Que son, y va a hablar en este capítulo de muchas cosas y muchos, como, digámoslo así, como actitudes importantes que debemos tener nosotros los creyentes frente a la palabra de Dios. ¿Sí? Y comienza hablando de, digamos, de la oración, de esas rogativas, de esa comunión que debemos tener nosotros con Dios por medio de la oración. Y más que oraciones repetitivas y oraciones que tal vez se vuelvan como sin sentido, lo que el Señor quiere es que hablemos con Él, que tengamos una conversación abierta con Él, como si habláramos con la persona. Un ejemplo muy sencillo de esto es como cuando hablamos con nuestro papá terrenal, de carne y hueso, ¿no? Y le queremos pedir algo a Él. Entonces, a veces uno, o los hijos, normalmente le piden las cosas directamente al papá, quiero esto. Pero ¿qué pasa? A veces cuando oramos, acostumbramos a usar palabras que, bueno, que de cierta manera son buenas, de exaltar el nombre de Dios cuando oramos, hablarle con respeto, ¿sí? Dirigirnos a Él como lo es, como Dios Todopoderoso, pero al mismo tiempo entrar como en esa comunión de padre e hijo que debemos tener. Entonces a veces acostumbramos a decirle, oh Padre Santo, amado, ayúdanos, como si un niño, por ejemplo, por eso es la palabra de Dios dice que debemos hacernos como niños. Un niño no va delante del Padre y le dice, oh Padre Santo, tú que me has ayudado, que me criaste, que me has dado todo, oh Padre Santo, tú que eres tan amoroso. No, ¿verdad? Los niños, por ejemplo, oh Padre, dame para, tú que me das el sustento, dame para un helado. ¿No? Los niños dicen, no papá, quiero un helado. Y entonces, así mismo deberíamos nosotros dirigirnos al Padre con esa confianza de, no, papito Dios, dame, quiero un helado. No, pues no literalmente le vamos a pedir un helado. Le vamos a pedir las cosas de las que tenemos necesidad, aunque Él sabe que tenemos necesidad. Y si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, nos da esas aventuras, cumple nuestras necesidades. Pero también dice la palabra de Dios que debemos presentarnos delante de Él con rogativas, oraciones y peticiones. ¿Sí? Pero en el sentido de que podamos tener esa comunión con el Señor de esa oración, que sea una oración amigable también, ¿sí? Que sea una oración correcta. Y si vemos normalmente, cuando los hijos se han portado bien, pues uno del padre le da el helado de una vez. O a veces no es tan inmediato, ¿no? Porque a veces no, ahorita no, estamos ocupados. Ah, pero quiero un helado y sigue insistiendo, no, que ahorita no, que estamos ocupados, que más tarde. O ahorita no traje plata, más tarde, ¿no? Y entonces el niño sigue insistiendo. Eso sí, no falta el que hace pataleta y se bota al piso y se revuelca y no, que quiero el helado, que quiero el helado. Cosas que pues son incorrectas, ¿no? Que hay que corregir. Pero el Señor también igual nos corrige a nosotros. Pero esto es en el sentido en que normalmente el niño no se le da todo de una vez y cuando quiere, y en los caprichos que él quiere, así mismo hace nuestro Padre Celestial. Él no nos puede dar las cosas ya así como queremos, en el tiempo que queremos, no. Hay un tiempo para todo, y hay un tiempo para que el Señor supla nuestras necesidades. Porque a veces debemos nosotros aprender qué es lo que quiere el Señor en nuestras vidas. Es como el niño, si el niño se portó mal, va mal en el colegio, pues uno no le va a dar de una vez del helado, no lo va a premiar, ¿no? O sea, diga, no, pues te va mal en la clase, va mal en el colegio, me da esas notas, va perdiendo el año. Entonces, o sea, uno no le da, o sea, igual hay que tratarlos con amor y darles del momento, pero tienen que ver, así como nosotros, que hay unas consecuencias acerca de las cosas que hacemos en nuestras vidas. Y vemos cómo el Señor también tiene necesidad de que nosotros veamos esas consecuencias. Así los niños tienen que ver esas consecuencias de sus actitudes, de sus actos. Entonces, volviendo al texto, dice que lo primero que habla aquí el apóstol dice, exhorto ante todo. ¿Sí? Lo que en sí no es como una petición, sino más bien como una orden,
como primero como animando. La palabra exhortación, más que un regaño, un castigo, va enfocada en animar. O sea, que animo a la iglesia, pero más que eso es como un mandamiento, ¿sí? De que se debe hacer en la congregación, en cada una de nuestras vidas, digamos, en cada una de nuestras oraciones o el tiempo que pasamos o debemos pasar con Dios, el hacerla de esa manera, ¿sí? Es como un mandato, un mandamiento, que ante todo, porque dice exhorto ante todo, o sea, que es algo fundamental que se debe hacer ante todo, la oración, ¿sí? Orar. Es fundamental la oración en la iglesia, es fundamental la oración primero que todo en nuestras vidas, ¿sí? Esa comunión con Dios es fundamental para el creyente, para que se fortalezca. Amén. Por eso es que, digamos que esta mañana, antes de comenzar, nos presentamos primero delante de Dios nosotros, unos minutos antes de las 9 nos presentamos delante de Dios y empezamos a orar para que Él sea dirigiéndonos, ¿sí? Y asimismo cuando empieza el servicio empezamos en oración, ¿sí? Empezamos orando. Bueno, para los que llegaron tendrán ese en cuenta. Sí, empezamos orando y es importante, digamos, que ese tiempo de oración como un preámbulo al servicio, como antes de leer la palabra de Dios que se lee antes de la alabanza, es necesario ese tiempo de oración y comunión para que unánime juntos como iglesia nos enfoquemos en lo que vinimos, que es estar en la presencia de Dios, que es alabar su nombre, que es exaltar su nombre y lógicamente que obre en nuestras vidas por medio de la palabra. Entonces a veces, por ejemplo, cuando llegan, por eso es que a veces ven algunos de rodillas delante del Señor, unos orando sentados, otros de pie, ¿sí? No importa la manera en que lo hagamos, pero lo importante es hacerlo en la presencia de Dios, o sea, es pasar ese tiempo en la presencia de Dios, fundamental, y más que todo en la congregación. Pero lógicamente el tiempo que pasamos aquí en la iglesia, una hora a los que llegan a las 10, 2 horas a los que llegan a las 9, ¿sí? De diferente tiempo, pero el resto de las horas de nuestra semana es también el tiempo o debemos también sacar tiempo para estar en la presencia de Dios, tiempo para estar en comunión con Dios. Digamos que si somos sinceros, no solamente en nuestras vidas, en la iglesia, en muchas iglesias del mundo se ha perdido la oración, se ha perdido ese tiempo de oración, se ha perdido ese tiempo de comunión. La gente no le da la importancia a la oración, la gente no le da el tiempo a la oración. Se está perdiendo como digamos que esas prioridades, porque nuestra principal prioridad en nuestra vida no son los hijos, no son el cónyuge, no son la familia, no es el trabajo, no es el dinero, no son las cosas de este mundo. Nuestra principal prioridad es Dios, y siempre debe ser Dios, y siempre va a ser Dios. Y ya después viene el cónyuge, ya después vienen los hijos, ya después viene el resto de la familia, la iglesia, el trabajo, las cosas, porque que nuestra prioridad fundamental sea Dios no significa que nuestra prioridad es la iglesia, no, primero hay otras prioridades que debemos hacer, pero la iglesia es fundamental como creyentes, porque la palabra de Dios dice que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque eso puede llevar al desvío de la persona y volver al mundo. Entonces, ese tiempo esa parte de darle la prioridad a Dios es también en nuestras vidas, en nuestro tiempo, en poder presentarnos delante de Él y tener esa oración. O sea, podemos pasar el día, alguien puede decir, no, es que yo veo predicaciones todo el día, veo 2, 3 horas de predicaciones. Otro dice, no, yo escucho alabanza todo el día en mi trabajo, o en lo que estoy haciendo, o en la casa. Pero nadie dice, no, es que yo paso tanto tiempo orando, tantas horas orando. Pues digamos que esto no es para vanagloria de nadie, porque la gloria y la honra debe ser para Dios, y Él sabe y Él conoce nuestros corazones y el tiempo que pasamos delante de Él. Pero es algo importante que debemos también hacer en nuestras vidas, tener ese tiempo de comunión.
manera cuando oramos dejamos de, digamos que tiene como ese efecto y cuando escuchamos la palabra de Dios y oramos al respecto, empezamos a ser hacedores de la palabra, empezamos a que Dios permita que nuestra vida, nuestro corazón tenga ese efecto y nos volvamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, porque a veces solo escuchamos y decimos, sí, está como mal lo que yo hago, yo no debería hacer esas cosas, pero como que nos quedamos ahí, no oramos, no ponemos en la mano de Dios, como que no reflexionamos realmente en lo que estamos escuchando y no pasa nada en nuestras vidas y seguimos iguales. Y ahí que el efecto de la oración es fundamental, porque cuando oramos y le pedimos a Dios que, por ejemplo, que hay un pecado en nosotros y le pedimos a Dios que quite ese pecado en nuestras vidas, pues cuando oramos y le pedimos eso al Señor, Él nos escucha y Él nos ayuda, nos fortalece para dejar ese pecado. Amén. Entonces, vamos a leer nuevamente este versículo. Dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Sí? Esas rogativas es pedir algo con actitud de ruego al Señor. Oraciones es hablar con Dios de una manera general, ya directo con Dios. Y peticiones es pedir cosas cosas particulares, cosas lógicamente correctas, pedírselas al Señor. Y acciones de gracias con una actitud agradecida, porque Dios nos puede suplir nuestras cosas, ¿sí? Agradecidas porque hasta este día Él nos ha ayudado, ¿cierto? Hasta este día hemos tenido, en medio de las dificultades y las situaciones que hemos pasado y las enfermedades y todo, pero nos tiene con salud. Estamos aquí, estamos vivos, estamos delante de Él, podemos venir a su presencia, pudimos haber descansado en una cama, tal vez no la cama que quisiéramos o no con la comodidad que quisiéramos, pero hemos descansado. O sea, Él nos ha guardado bajo un techo, nos ha alimentado, ha hecho muchas cosas por nosotros. Y eso debemos tenerlo presente cada día en nuestras vidas. Y agradecidos, en una acción de gracias, o sea, darle gracias por todo lo que ha hecho y por todo lo que hará. ¿Sí? Incluso porque contestará nuestras peticiones si son conforme a su palabra y si son conforme a su santa y perfecta voluntad. Y en el tiempo del Señor, ¿no? Porque a veces nosotros somos como esos niños que queremos las cosas ya, y no vemos que no es del tiempo, que no es la voluntad de Dios, que no es digamos que el momento oportuno para eso, que tal vez nuestro corazón no está tan centrado en el Señor, que no puede permitir darnos esas bendiciones o esas cosas que le pedimos, porque tal vez nos desviamos del camino. Digo, tal vez esa bendición nos haga volver atrás, o esa bendición nos quite, digamos que el tiempo para el Señor. Sí, son muchas cosas que hay que tener en cuenta igualmente cuando estamos en oración, y no desanimarnos si Él no nos las va a dar, porque si no seríamos como esos niños rebeldes y empiezan a gritar y a revolcarse, que toca darle cuenta, que toca llamarle la atención. Entonces dice también que para todos los hombres, para todas las personas. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado por los vecinos? ¿Cuántas veces hemos orado por las demás personas? ¿Cuántas veces hemos orado por la persona que va en la calle pidiendo dinero, o los mendigos, los drogadictos, que aquí en el barrio, para nadie es un secreto que eso es lo que se ve en la calle, más que todo por la noche? Y de aquí para allá hay cualquier cantidad de tiendas y cosas que son de perdición, digámoslo así, de esa manera. ¿Y cuántas veces hemos orado por ellos? Creo que podríamos decir que nunca, o muy pocas veces, ¿sí? Y es algo que nos dice el Señor que debemos orar, no solamente por nuestras familias, que debemos hacerlo, ¿no? Por nuestros familiares, por nuestros primos, hermanos, sobrinos, nietos, mejor dicho. Tenemos una cantidad de personas digamos que de nosotros por las que debemos orar.
pero Pablo, incluso por la iglesia, pero Pablo dice que por todos los hombres, o sea, por todas las personas debemos orar. Hay que orar, no solo por mí ni por los míos, sino solo por todas aquellas personas que nos rodean, incluso hasta las que no nos rodean. Es más, el Señor Jesucristo dijo que no oráramos solo por nuestros amigos, sino hasta por nuestros enemigos, para las personas que tal vez guardan algo contra nosotros, las personas que tal vez no nos quieren y que uno lo sabe, ¿no? Hay que orar por esas personas, orar por las personas que tal vez nos hicieron daño en algún momento, o hubo alguna circunstancia en nuestras vidas por las que pasamos, que nos ofendieron, que nos hirieron, que hicieron algo, que pasó algo que nos dolió. Debemos orar por esas personas, primero perdonando, ¿no? Porque no debemos guardar en nuestro corazón ningún rencor, odio o cosa contra esas personas que tal vez nos hicieron sufrir, y orar por ellos, por su salvación. También es importante orar por ellos. Entonces la oración de la iglesia debe ser una prioridad, la oración en la iglesia, la oración en cada uno. Recuerden que la iglesia no son estas cuatro paredes, este techo, no. La iglesia somos todos y cada uno de los que creemos en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos al libro de Efesios. Efesios, capítulo 6, por favor. Versículo 18, Efesios 6, 18. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. En toda oración y súplica en todo tiempo, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿Sí? O sea, todo tiempo es todo tiempo. Es más, nosotros decimos a veces que no tenemos tiempo para orar, pero ¿cuántas horas a veces pasamos en el trancón? ¿Cuántas horas pasamos en el Transmilenio? ¿Cuántas horas pasamos en eso? O sea, sí tenemos que tener una prioridad en nuestra oración, en nuestro diario vivir, cuando nos levantamos o cuando nos acostamos o todo el tiempo. Pero también es importante que veamos esos espacios en que estamos solos, en lugar de pensar en bobadas, en cosas que no convienen, en lugar de estar en el celular mirando TikTok. Digamos que podemos ir de camino al trabajo orando nuestro pensamiento, ¿sí? Teniendo esa comunión con el Señor, podemos poner una alabanza en el celular, en los audífonos, y podemos orar ahí, estar en la presencia del Señor, ¿sí? Es importante, digamos, que sea como dice aquí, en todo tiempo, en oración, en súplica, en el Espíritu. Dice, con perseverancia y súplica por todos los santos, por la iglesia, ¿sí? Porque tal vez nosotros aquí, y gracias a Dios en esta tierra, pues tenemos un poco de libertad de culto, ¿verdad? Y podemos orar, pero en muchas partes del mundo hay creyentes perseguidos, hay creyentes que no lo dice, como que lo lee, pareciera algo fuera de la realidad, pareciera algo que nunca iba a suceder. Pero han sucedido recientemente gente quemada, gente asesinada, gente perseguida en muchas naciones donde no les es permitido adorar al Señor Jesucristo. Entonces por ellos también tenemos que orar. Vamos aquí más adelantico a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, por favor. Versículo 17. Dice, orar sin cesar. ¿Hay algún César por aquí? No se refiere a que no oremos sin cesar, sino que sin cesar. Oremos con perseverancia, oremos, como les decía, el niño a veces no pide la primera y a la primera
apenas se le dan las cosas. Él insiste, insiste, insiste. Y nosotros así también debemos estar insistiéndole al Señor por las cosas. O sea, no en el sentido de que tenemos que doblar el trazo y que no. Como les decía, hay un tiempo para todo, pero no debemos tampoco pretender que, que a veces sucede que uno está también delante del Señor, que uno está en comunión, que ha sido obediente como los niños. Va bien en el colegio, es obediente, hace las tareas, los trabajos, entonces le pide un helado al papá y una vez el papá va y se lo compra porque se lo merece. Y nosotros nos merecemos las peticiones que le hacemos al Señor. Es algo que debemos preguntarnos también cuando oramos. Y cuando vemos y nos analizamos, yo no merezco sino pagar por mis pecados, y en realidad es así. Si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, lo que nosotros mereceríamos era pagar por nuestros pecados, ¿verdad? Pero gracias al Señor Jesucristo, que murió en una cruz por nosotros y resucitó para darnos vida eterna. ¿Amén? Entonces debemos orar continuamente. Ahora en el libro de Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses, estábamos allá unas horitas atrás de donde estábamos en el tema. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Ven que es muy parecido el contexto de este texto, pero empieza con que por nada estéis afanosos. ¿Cuánto no nos afanamos nosotros por las cosas? ¿Cuánto no nos afanamos a veces por la situación? Mucho, ¿verdad? Mucho nos afanamos, mucho estamos como que buscando y queriendo la salida al problema, la salida al inconveniente, y hasta nos esforzamos de nuestras propias fuerzas y hacemos y decimos y ¿qué? Y no hay la salida. A veces no vemos la salida, pero la palabra de Dios dice que por nada estemos afanados. Sí, esto es como una clave importante para controlar la ansiedad. ¿Sí? Es como la fuente principal para combatir esa ansiedad. ¿Con qué? Con oración y súplica. ¿Sí? Y Dios nos puede sanar, primero que todo, la ansiedad, ¿no? Para que aprendamos a tener paciencia, para que aprendamos a tener calma, para que aprendamos a esperar en el Señor y a esperar en el tiempo del Señor. Y nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. ¿Sí? Como lo veíamos ahorita, con esas rogativas, pedir algo con actitud de ruego al Señor. En oración, hablando con el Señor, como les decía, esa forma de hablar con el Señor es el tiempo de oración que pasamos con Él, que pasamos hablando con Él. A veces no es necesario orar para pedirle algo a Él, sino en acción de gracias, agradeciéndole por todo lo que nos ha dado, agradeciéndole por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y todo lo que ha dado. Y de esa manera viene como que esa salida, porque dice el versículo 7 ahí de Filipenses 4, 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Qué maravilloso es eso, y esa es la clave, porque si estamos afanados, preocupados, tenemos necesidad de cosas que lógicamente las tenemos, que el Señor sabe, y nos presentamos delante de Él con toda oración y ruego, con acción de gracias, viene a nosotros esa paz, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque ¿quién va a entender que en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la persecución, podamos estar contentos? ¿Sí? O sea, cualquier persona de afuera no podría entender ese concepto, pero el Señor nos da la paz en medio de esas dificultades, en medio de esas pruebas, en medio de esas enfermedades.
y debemos estar, digamos que, agradecidos con lo que ha hecho el Señor, pero sabiendo que la prueba no va a durar para siempre. Eso sí, no esperemos que las consecuencias de nuestro pecado se vayan también en un abrir y cerrar de ojos, o se vayan también con nuestras oraciones y peticiones. No, hay consecuencias de nuestro pecado que deben estar ahí para que aprendamos, ¿sí? Para que cojamos juicio, como dicen, ¿sí? Para que veamos las consecuencias de nuestros actos, ¿sí? Porque como los niños, en el ejemplo de los niños, ¿sí? Si el niño se ha portado mal, si el niño no ha hecho caso, si el niño va mal en el colegio, pues el niño no va a tener el helado, no va a tener el regalo, no va a tener lo que él quiere, porque debe ser corregido, porque debe darse cuenta de sus acciones y debe corregir sus acciones, ¿sí? Entonces así mismo hace ese efecto el Señor en nuestras vidas. Y es más, puede que la salida del inconveniente o la sanidad o todo puede que no llegue ni mañana ni pasado mañana, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que está la promesa en el Señor ahí. Hay múltiples promesas del Señor en su palabra acerca de lo que Él quiere para nosotros. Y en medio de nuestras oraciones lo que debemos pedir también es que se haga la voluntad de Dios. El mismo Señor Jesucristo oró de esa manera. Él le decía al Padre que si era su voluntad que pasara esa copa de Él, pero que no se hiciera la voluntad del mismo Señor Jesús, sino que hiciera la voluntad de nuestro Padre, la voluntad del Padre. Entonces, si el mismo Señor Jesucristo, que tenía la autoridad, la potestad y podía pedirle a Dios lo que quería, ¿sí? Él no se atrevía a decir que se hiciera la voluntad de Él, sino la voluntad de Dios. ¿Cómo más nosotros pretendemos que se haga siempre nuestra voluntad? No, lo que debemos buscar es que se haga la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque incluso la palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios acerca de nosotros, los propósitos de Dios acerca para nosotros, o lo que Él tiene para nosotros es más grande de lo que nosotros nos podamos imaginar. Son mejores de las cosas que Él tiene para nosotros que lo que nosotros mismos pensamos. Entonces por eso es que debemos siempre estar pidiendo que se haga la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. Volvamos ahí a Primera de Timoteo, por favor, capítulo 2, versículo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 2 dice: por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. Entonces, ¿por quién dice? Debemos orar. Por los reyes, ¿sí? Dice, y por todos los que están en eminencia, es decir, por todos los que están en autoridad, por todas las autoridades. Entonces debemos orar. Bueno, en Colombia no tenemos reyes, pero tenemos presidentes, gobernadores, alcaldes, diputados, bueno, un poco de, diríamos en otro tiempo, un poco de plaga que un poco de personas que tienen autoridad y debemos orar por ellos. Están, por ejemplo, la policía, el ejército, los jefes incluso de las empresas, hablando en el trabajo. Los jefes de las empresas, está el presidente de la compañía, el gerente de no sé qué, el gerente de compras, y hay un jefe, un líder, un supervisor, y muchas personas que pueden estar por encima de nosotros, ¿cierto? En nuestros trabajos debemos pues orar por ellos, orar por toda autoridad. Y esto incluye, como decíamos, al presidente de nuestra nación. Puede que no estemos de acuerdo con él, puede que digamos que no nos guste lo que ha hecho, lo que hace, lo que hará, ¿sí? Pero, ¿qué dice la palabra de Dios que debemos hacer nosotros? Orar por ellos, orar para que el Señor les dé el entendimiento, para que puedan, digamos que, actuar de la manera correcta y mejor para el pueblo, ¿verdad? Esto no significa que debamos ahora simpatizar con ellos, estar de acuerdo con lo que hacen o que nos agraden, no. Lo que dice la palabra de Dios es que debemos orar
vez no estemos a favor de ellos ni nada, pero sencillamente orar. El llamado es orar por ellos. No solamente el llamado es para orar por los buenos, sino hay que orar por los malos y por los más malos, ¿no? ¿Sí? Orar por los más malos también. Y todo esto tiene un fin, ¿sí? Tiene, digámoslo así, una consecuencia, dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Les voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así, desde 1 Timoteo 2 del versículo 1 y 2, dice, estos dos versículos dicen así. En primer lugar pido que se ore por todos, que se pida a Dios que supla las necesidades de la gente y bendiga a la humanidad. Oren también agradeciendo a Dios la respuesta a esas oraciones. Que se ore por los reyes y por las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad donde sea posible adorar y respetar a Dios. Amén. Entonces esta traducción está como más acorde a la voluntad del Señor, como más acorde a lo que nosotros debemos guardar en nuestro corazón. Claro, oramos por los reyes, por los presidentes, por los alcaldes, para que no se levanten, por ejemplo, en algunas normas o leyes que vayan a afectar a la iglesia, ¿sí? O por lo menos que el Señor tenga misericordia, que todavía haya un tiempo más allá de libertad de culto, porque dice la palabra de Dios que llegará el tiempo en que empezarán a perseguir a la iglesia, donde intentarán cerrar las iglesias, donde ya hoy en día ponen impuestos y cosas, regulaciones para controlar las iglesias, y que lo van a seguir haciendo y van a evolucionar mucho más allá, pero debemos pedir también para que el Señor obre. Por ejemplo, ahorita es en octubre las elecciones, que van a haber esas elecciones por esas personas de alcaldes, gobernadores, diputados, ediles, concejales, todo eso. ¿Para qué? Para que Dios tenga misericordia y que por medio de los que han de ser elegidos, que Él pone reyes y quita reyes, Él pone autoridades, que lo que permita hacer es que no vaya a afectar a la iglesia, o por lo menos no por ahora. Como les decía, va a haber el tiempo en que se va a levantar. Y van a haber esas situaciones contra la iglesia. Entonces, mientras tanto, digamos que oremos para que podamos seguir congregándonos, seguir alabando al Señor, seguir estar en su presencia y agradeciéndole siempre. Amén. Siempre con acción de gracias. Vamos al libro de Jeremías también. Jeremías capítulo 29, versículo 7. Jeremías 29, versículo 7. Jeremías 29, 7 dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amén. Entonces, el pueblo había sido transportado por Dios, es decir, había sido desterrado de la tierra prometida. O sea, en ese entonces el pueblo había sido llevado en cautiverio a otras naciones, cautiverio a otras tierras, a otras ciudades. Y Dios lo que decía es que no, que los iba a sacar de allá inmediatamente. No. Lo que le decía a ellos es que debían procurar la paz de la ciudad, ¿sí? Es decir, ese procurar la paz de esa ciudad es buscar el bienestar de esa ciudad, ¿sí?
porque en su paz, o sea, en la paz de esa ciudad, vosotros tendréis paz. ¿Sí? O en el bienestar de esa ciudad, vosotros tendréis bienestar. O sea, donde quiera que nos lleve el Señor, en su infinito amor y misericordia y todo lo que hace en nuestras vidas, donde quiera que estemos, debemos procurar la paz y el bienestar de donde estemos, empezando desde la casa, la familia, el hogar, la ciudad, ¿sí? Procurar la paz, y que esto también nos va a servir a nosotros de paz, eso también nos va a dar bienestar, eso también nos va a dar paz. Donde sea que Dios tenga para que nosotros estemos, Él nos tendrá en paz y bienestar. Amén. Entonces dice que orar por todos en autoridad, orar por todos, no solo por los nuestros, como les decía, no solo por las personas que nos caen bien, no solo por aquellas personas que nos hacen el bien, sino orar por todos, incluso aquellos que tal vez nos han maltratado o nos han hecho algo mal en nuestra vida. Vamos al libro de Santiago, capítulo 3, por favor. Santiago. Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 17. Santiago 3, 13 al 17. Dice así: se perdió Santiago. Santiago 3, 13 al 17 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Entonces también debemos pedir, lógicamente, por la sabiduría nuestra, para que Dios nos dé sabiduría a nosotros, pero asimismo cuando pedimos por las autoridades, por los reyes, los presidentes, los gobernadores, debemos pedir que Dios le dé esa sabiduría de lo alto, ¿sí? Esa sabiduría buena, esa sabiduría pacífica, pura, amable, benigna, a esas personas que están en autoridad, para que Dios obre en ellos, para que Dios pueda manifestarse en nuestras vidas para nuestro favor por medio de ellos, ¿sí? Orar para que Dios les dé esa sabiduría, especialmente hoy en día con los gobernantes de los diferentes países y las situaciones que vemos en el mundo, y las guerras, las contiendas, los encuentros, los grupos armados, todo esto, debemos orar y pedirle al Señor que obre. Amén. Hay algo muy importante en la oración que debemos también levantar hacia las autoridades, hacia todos. Leamos el libro de Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 1, por favor. Amén. Dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Amén. Orar y rogar para que sean salvos. Pablo aquí oraba por los judíos, por el pueblo de Israel, para que fueran salvos, sabiendo que ellos mismos habían perseguido y matado al Señor Jesucristo, ¿sí? Pero que era necesario, pues, para nuestra salvación.
Pero Pablo oraba por los judíos, para que fueran salvos. Y asimismo nos dice que nosotros como creyentes debemos orar por la salvación de los demás, incluyendo las autoridades, incluyendo los enemigos, incluyendo todas esas personas que tal vez nos han hecho daño, ¿sí? Por los políticos, por todo. La oración, nuestra petición de la oración por salvación debería ser para toda aquella persona que aún no cree en el Señor Jesucristo, porque el que cree ya es salvo, ¿verdad? Orar por aquellos que tal vez se han desviado del camino, orar por aquellos que se han vuelto atrás, orar por aquellos conocidos, vecinos, amigos, por todas las personas en general. Deberíamos orar por su salvación, porque recuerden que el tiempo se ha acortado. En cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia, y los que estemos en Cristo seremos llevados, ¿cierto? Llevados por Él a esos lugares celestiales, llevados a esa vida eterna que Él tiene para nosotros. Pero los que no estén en Cristo serán condenados. O sea, va a haber otra oportunidad para los que se queden del arrebatamiento de la iglesia, sí, pero va a ser a precio de sangre, persecución y muerte, y aquel que no crea va a terminar condenado en el infierno pagando por sus propios pecados. Por eso es que debemos pedirle a Dios por la salvación de cuantas más personas del Señor salve, mucho mejor, ¿verdad? De más personas de nuestras familias, cuántas personas de nuestros familiares aún no creen en Cristo y van a poder terminar en el infierno. Pero si pedimos a Dios, lógicamente si damos buen testimonio delante de Dios, y si nosotros ponemos también como de nuestra parte para pedirle a Dios para que Él obre y se haga su santa y perfecta voluntad, el Señor es fiel y justo y perdona. Él es fiel y justo para con nosotros, ha sido fiel y justo, pero así también para con los demás podrá ser fiel y justo. Hay que hacerlo, y tal vez no porque nos agrade a nosotros que los demás se salven. Lógicamente en nuestro corazón envidioso y aún con algo de pecado uno dice, no, pues que va a tener salvación, ¿no? Pero es que a Dios le agrada que pidamos eso, a Dios le agrada que pidamos por la salvación, a Dios le agrada que pidamos por las autoridades, por los políticos, por todas las personas, que dice en el versículo 3 de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Amén. ¿Sí? Entonces, si quieres agradecer a Dios, esto debemos hacer. Obediencia, o sea, debemos hacerlo por obediencia, debemos hacerlo por nuestra paz, debemos hacerlo por nuestro bienestar, debemos hacerlo por la salvación de todos. O sea, siendo agradecidos con Dios, también debemos pedirle para agradarle de esa manera, ¿sí? Agradarle a Dios en el sentido que pedimos de esa manera, le agradecemos a Él, le pedimos por las naciones, por los pueblos, por los gobernantes, por todas las autoridades, le pedimos por obediencia, le pedimos también porque es para nuestro bienestar, ¿cierto? Y le pedimos también que es por la salvación y porque es en la santa y perfecta voluntad de Dios. Amén. Y cada día más esperamos, o sea, cada vez más hay más esperanzas en la oración, debe haber más ruego, más petición, más acción de gracias en nuestras oraciones. Y más en estos tiempos, vuelvo y repito, el Señor Jesucristo viene pronto. Y viene pronto a llevarnos a esos lugares celestiales. Y entre más personas estén firmes en los caminos del Señor, pues más grande va a ser la cosecha. El Señor sabe quién debe ser salvo, pero mientras, como nosotros no lo sabemos, nuestro deber es pedir por todos. Amén. Amén. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, agradecemos tu amor, tu misericordia y todo lo que has hecho, haces y harás en nuestras vidas. Agradecemos por este tiempo que nos permite estar a tu lado, por este tiempo, Señor, que en tu infinito amor y misericordia has tenido cuidado de nosotros y hasta este día nos has ayudado, sustentado, sostenido. Y aquí estamos delante de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que obres de nuestras vidas, que estas palabras no salgan vacías, sino que den fruto en nuestro corazón, que podamos tener el tiempo de oración que tú anhelas, Señor, delante de ti cada día,
Y además, Padre, que en nuestras oraciones incluyamos orar por nuestras autoridades, por los gobernantes, por todos, Señor, porque sabemos que el tiempo se ha acortado, sabemos que el Señor Jesucristo viene pronto por tu iglesia, por nosotros, y queremos ser hallados dignos, listos y ataviados delante de ti. Por esto ahora, Padre Celestial, dejamos todo delante de ti, todo en tus manos, para que se haga tu santa y perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Y que tú obres en nuestras vidas, en nuestro caminar, y que con todo te agrademos, Señor, te honremos y exaltemos tu nombre. Dejamos, Padre, el resto del día y todas nuestras actividades en tus manos, Señor. Dejamos a nuestras familias, a nuestros allegados, a nuestros conocidos, Padre, para que se haga tu santa y perfecta voluntad primero que todo, pero que escuchen nuestra petición de ruego por su salvación, Padre, y que sean añadidos, Padre, cada día más personas a tu iglesia, el cuerpo de Cristo, Señor. Dejamos nuevamente en tus manos todo, Señor, que se haga siempre tu santa y perfecta voluntad.